Bueno, pues bienvenidos de nuevo al canal Angelus Novus. Vamos a seguir ahorita con la relectura del libro de Satanás y el problema de la maldad. Estoy poniendo un paréntesis al libro de Anarquía y Cristianismo. Y pues por ese paréntesis pues vayamos ahorita en este momento a pausar un poquito acerca del libro de Anarquía y Cristianismo. Tratar de hacer una reflexión personal cada quien al respecto. Abierto estoy yo a crítica, comentario. Casi ahorita no me vea nadie. Pues vamos a buscar abrir el canal, ¿no? A que la gente pueda entrar, discutir, platicar en torno a esto, ¿no?, que se está abordando. Y ahorita, en este momento, pues voy a proceder a la lectura de la introducción del libro de Gregory A. Boyd, de Satanás y el problema de la maldad, construyendo una teodicea trinitaria y de guerra espiritual. Y bueno, entremos con la introducción. Introducción. Admito, y Boyd hace un repaso de ciertas ideas en la apertura de cada capítulo o sección importante de su libro, retomando ideas de otros personajes. Aquí va a ser de C.S. Lewis en el libro de Cristianismo y nada más. Me parece que se traduce por la editorial Andrés Bello como Mero Cristianismo o Mere Christianity, creo que es realmente como viene en inglés la obra de C.S. Lewis. Pero bueno, vamos a leer sobre el cristianismo y nada más de C.S. Lewis, lo que dice Boyd. Admito con franqueza que el verdadero cristianismo, puntos suspensivos, se acerca mucho más al dualismo de lo que la gente piensa, otros puntos suspensivos. La diferencia está en que el cristianismo piensa que este poder diabólico fue creado por Dios, en cuanto al dualismo, ¿no? O sea, como que la dualidad ocurre, pues como que sin la voluntad de Dios. Y que era bueno cuando fue creado y luego se descarrió. El cristianismo concuerda con el dualismo, en que este universo está en guerra, pero piensa que esta es una guerra entre poderes independientes. Piensa que es una guerra civil, una rebelión, y que nosotros vivimos en la parte del universo que está ocupada por el rebelde. De nuevo, si es Lewis, cristianismo y nada más. En un rato daré comentarios, una vez que pueda terminar la primera sección de la introducción. La Biblia enseña de manera uniforme que Dios es el creador de todas las cosas y que es el Señor soberano de la historia. Por ejemplo, Génesis 1:1, Deuteronomio 10:14, o sea, dentro de las citas, Salmos 135, 6 al 18, Jeremías capítulo 1, versículo 3, Hechos capítulo 17, versículos 24 al 27, Efesios capítulo 1, versículo 11, Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17. Entre paréntesis, todo esto es lo que Boyd está poniendo como justificación bíblica de lo que él ahorita está diciendo. También puede servir para algunos que están aprendiendo teología hacer un repaso de sus teologías. Boyd no empieza con su discurso teológico de manera muy divorciada. De hecho, él comienza desde una especie de fundamentalismo cristiano hasta el capítulo 3. Cualquiera sea arminiano, tal vez no calvinista, pero sí que sea arminiano, concordará con Boyd. O sea, si es metodista o pentecostal trinitario, dirán, oye, como que Boyd me dice algo interesante. Por ejemplo, si se estudia apologética, también dirán, es como un buen repaso de apologética. Lo álgido viene a partir del capítulo 3, pero vamos a seguir sobre esto. En ocasiones, él ejerce un control unilateral sobre lo que resulta en la historia, interviniendo milagrosamente, iba a decir militarmente, bueno, sí, militarmente en el caso del Antiguo Testamento, milagrosamente para alterar el curso de las naciones o de los individuos, incluso predestinando algunos sucesos antes de que estos llegaran a tener lugar. Por ejemplo, cita de nuevo este libro y capítulo de los pasajes, porque esto para el cristiano es su referencia, y más en el sentido histórico de identidad cultural, tanto del judío como del cristiano.
en los siguientes libros del Tanaj, bien de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, y también del Nuevo Testamento, de toda la Biblia en general, para el caso cristiano. Por ejemplo, Isaías 46, capítulo 46, versículos 10 al 11, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, y también capítulo 4, versículo 28. Terminando estas referencias, debido a que Dios es omnipotente, su meta para adquirir una esposa, entre comillas le ponen, bueno, entre comillas, pero para nosotros sería entre comillas, ¿no? Esposa, o sea, en el sentido de que obviamente es algo metafórico, la iglesia, y establecer un reino eterno libre de todo mal. Libre de todo mal se alcanzará sin duda algún día. O sea, ¿por qué eso lo que el cristiano lo dice? Por ejemplo, en Primera Carta de los Corintios, en el capítulo 15, versículos 25 al 28, se está hablando al respecto de lo que dice. También en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículos 16 al 23, también el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos de 8 al 20, y finalmente en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. En resumen, la majestuosa presentación de Dios en las Escrituras es la de un creador soberano y omnipotente que guía con confianza al mundo hacia el fin deseado. Valga, es una manera teleológica de lectura de la historia, es lo que está diciendo hoy. Perdón, al final voy a seguir leyendo, voy a ver los comentarios, perdón que de repente le esté dando comentarios a la hora de la lectura. A causa de este claro testimonio bíblico, muchos cristianos han concluido que a fin de que Dios pueda alcanzar su meta para la creación, todo lo que ocurre en la historia del mundo debe de alguna manera encajar en su plan soberano. Esta suposición ha impregnado mucha de la teología y la piedad de la Iglesia a lo largo de la historia. Aparece expresada, por ejemplo, en muchos himnos tradicionales que reafirman que Dios está en control y que está llevando a cabo sus propósitos sin importar lo que suceda a nosotros. Esta suposición la encontramos expresada en los clichés que los cristianos son propensos a recitar ante el sufrimiento al enfrentar tragedias, tales como el cáncer, accidentes mutiladores o desastres. Los creyentes a veces intentan consolarse a sí mismos y a otros expresando clichés como que Dios tiene sus razones. Hay un propósito para cada cosa. La providencia escribe derecho en líneas torcidas. Y sus caminos no son nuestros caminos. Hasta cierto punto, esas mismas suposiciones impregnan también nuestra cultura más amplia, como se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que las pólizas de seguros acostumbran a referirse a los desastres naturales como actos de Dios, entre comillas. La suposición de que hay una razón divina detrás de todo ha sido a menudo también defendida por algunos de los teólogos principales de la Iglesia. Por ejemplo, Agustín, refiriéndose a San Agustín de Hipona. Bueno, está por allá. O sea, digo, eso es como que lo que saqué ahí estudiando en la UNAM, que sí, existen algunos libros. Eso no se ve en la UNAM, eso es como que se da dentro de la bibliografía, es como que ahí estudia todo San Agustín. Estudiándolo, sí está referido. Déjame recordar qué libro, creo que es en el libro, no, es en el libro Contra los Académicos. Contra los Académicos escribe al respecto, y me parece que también en el de la Gracia. En ambos libros como que Agustín concuerda en su forma de cosmovisión que lo aporta al cristianismo. Perdón, estoy otra vez interrumpiendo. Eso al final. Que es quizá el teólogo de mayor influencia en la historia de la Iglesia, sobre todo la Iglesia cristiana, tanto católica como evangélica. Excepción de los... lo digo al final. Católicos orientales, pero bueno. Excepción de ellos. De la historia de la Iglesia. Expreso esa suposición en términos fuertes cuando escribo: a Dios, puntos suspensivos, todas las voluntades, puntos suspensivos, están sujetas, puesto que ellos no tienen poder excepto el que le ha sido concedido, excepto el que le ha sido concedido, yo creo, me imagino que dice a cada uno, vaya traducción,
le ha sido concedido la causa de las cosas, por tanto, que crea, pero no fue creado, es Dios. A ver, déjenme, lo veo bien. A Dios todas las voluntades están sujetas, puesto que ellos no tienen poder, excepto el que ha sido concedido. La causa de las cosas, por tanto, que crea, pero no fue creado, es Dios, o sea, la causa real. Dicho con base a... espérenme. Es Dios. De nuevo, la voluntad del Omnipotente es siempre invicta. Nada sucede a menos que el Omnipotente quiera que ocurra, según San Agustín. Aún las malas acciones deben ser permitidas por Dios para un propósito específico. Por consiguiente, Agustín anima a los cristianos que han sufrido por causa de otros a encontrar consuelo en el conocimiento de que sus opresores no podían haberlos dañados como lo hicieron, a menos que Dios lo permitiera por un bien superior. Calvino dijo algo parecido cuando escribió. Ahorita vemos Boyd, de hecho, tiene la bibliografía. Ahorita vamos a ver la bibliografía, porque todo esto que he dicho está en mi bibliografía. No, esto lo está inventando Boyd y se puede ver en libros. Yo ya dije 2 que yo he visto. Boyd aporta más bibliografía al respecto, y aquí Calvino, me imagino que va a ser el libro de instituciones cristianas. Pero ahorita si quieren vemos esto. Supongamos que un hombre cae entre ladrones o entre bestias salvajes. Supongamos que otro hombre vagando por el desierto encuentra ayuda en su extravío. La razón carnal atribuye todos esos sucesos, ya sean prósperos o adversos, a la fortuna. Pero todos los que han sido enseñados por los labios de Cristo, en apreciación de Calvino, nótese, y aún así como que uno dice, bueno, eso es lo que tú crees, Calvino, realmente ni siquiera estás diciendo que parte del Evangelio, valga, realmente Cristo no lo enseñó, pero Calvino dice que lo enseñó. Van a mirar más allá buscando una causa y considerarán que todos los acontecimientos están gobernados por el plan secreto de Dios. Ahorita vemos la bibliografía de que Calvino, o sea, ¿dónde lo dijo Calvino? Otra expresión clásica de esta perspectiva tradicional viene del monje hermano Lawrence, del siglo XVI, quien escribió: Dios conoce mejor lo que nosotros necesitamos, y todo lo que Él hace es para nuestro bien. Si nosotros supiéramos cuánto nos ama, siempre estaríamos listos para recibir de Él, sin ecuanimidad, lo dulce y lo amargo. Y aún las cosas más dolorosas y difíciles serían agradables y aceptables, cuando creemos que la mano de Dios sobre nosotros, cuando creemos que la mano de Dios obrando sobre nosotros, que un Padre lleno de amor, el que nos sujeta a esta humillación, dolor y sufrimiento, entonces toda amargura se olvida y nos regocijamos en ellas. Debemos creer sin asomo de duda que agradable a Dios sacrificarnos a nosotros mismos para Él. Debería decir que es agradable. Que agradable a Dios a nosotros mismos para Él, que es por medio de su divina providencia que quedamos abandonados a toda clase de condición para sufrir toda clase de sufrimiento, miserias y tentaciones. Esto Lawrence lo pone, y Boyd va a sacar su bibliografía. Estamos desde la 1 hasta la 8. Ahorita voy a leer la bibliografía que saca Boyd. Yo llamo a este entendimiento de relación de Dios con el mundo la cosmovisión de diseño. El hombre tradujo diseño, pero recordemos que en inglés es design, y design es tanto diseño, o bien puede ser traducido también del inglés al español como designio. Podemos verlo también como diseño, porque como en inglés no queda claro la diferencia entre diseño y designio, algunos a la hora de ver, ahorita lo voy a seguir explicando. Esto va a ser pero para la siguiente sección de este capítulo. Estamos hasta la bibliografía 8. Yo llamo ya lo dijo, bibliografía 9. Ahí la cosmovisión de diseño o designio. Porque da por supuesto que todas las cosas de alguna manera encajan en el plan secreto de Dios, un diseño divino. Esta perspectiva adopta muchas formas diferentes. Algunos dicen, por ejemplo, que Dios ordena todas las cosas, otros que Él simplemente permite
que ocurran sucesos trágicos, pero cada uno de ellos comparte la suposición que bien estén ordenados o permitidos, hay una razón específica para cada acontecimiento en la historia. Si Dios quisiera prevenir que el suceso no ocurriera, sigue el razonamiento, Él podía haberlo prevenido, puesto que no lo hizo, Él debe haber tenido una buena razón para no hacerlo. Esto, en última instancia, es otra forma de Epicuro, espérenme, déjenme ver, de argumentación de Epicuro acerca de que si los dioses son todopoderosos o no, de que si Dios es todopoderoso, ¿por qué no previene el mal? ¿Por qué permite el mal? Etcétera, etcétera. Bien, como dije en inglés, design se traduce como diseño o también se puede traducir como designio. Es muy probable que Boyd está refiriéndose a designio, porque la argumentación teológica que tiene que ver con esto es la argumentación de designio. Es decir, es que esto ocurrió porque está en el designio de Dios. Es parte de su plan, parte de un plan providencial. Agustín lo dice, ya dije en estas dos bibliografías, pero también Boyd tiene sus propias bibliografías. Aquí, por ejemplo, en la bibliografía primera, dice, considere, por ejemplo, el famoso himno de Lloyd, perdón, es que lo dije en español, Lloyd, en tus manos están mis tiempos, en tus manos están mis tiempos, traigan lo que traigan, agradable o doloroso, oscuro o brillante, como mejor te parezca a ti, se refiere a Dios porque es un himno hacia Dios, en tus manos están mis tiempos. ¿Por qué voy a tener duda o temor? La mano de mi padre nunca causará a su hijo lágrima innecesaria. O sea, como que Dios iba a provocar un dolor que a mi parecer puede parecer arbitrario, pero es mi parecer, ¿no? Es lo que Boyd está aquí citando, ¿no? Encontramos otro ejemplo en el famoso himno de Sandel, perdón. Día a día y con cada momento que pasa, cantamos la protección de su hijo y tesoro. Es una tarea que él impuso a sí mismos. Según los días, así será la medida de fortaleza. Esa es la promesa que él me hizo. Ayúdame, Señor, cuando lleguen las pruebas y problemas. La ayuda vendrá como de la mano de un padre. Día a día, los momentos pasan veloces hasta que llegue a la tierra prometida. O sea que ve que es Dios quien pone el dolor y el sufrimiento. Que lo ve el autor del himno como, bueno, pero es un dolor, pero lo puedes pasar, o sea, no te preocupes, lo vas a pasar. Y Dios no te va a dar más allá de lo que puedes soportar, no pone pruebas, no tienta más allá de lo que se puede soportar. Bueno, hay que decir que con base a esta lectura de Santiago, por ejemplo, que yo estoy diciendo, también dice que Dios no es tentado ni tienta a nadie. O sea, no solamente no te da más prueba más allá de la que puedes soportar. Dicho en el contexto, en la palabra griega de prueba y tentación, que es la misma, Dios no tienta a nadie y por eso no tienta más allá de lo que puedes soportar. No prueba más allá de lo que puedes soportar, porque no prueba. Dios no tiene la necesidad de probar. Y me voy a lo que incluso tenemos conceptualmente, teológicamente dicha, en que Dios no tiene necesidad de nada, ni de nadie. Bueno, seguimos con la bibliografía. Boyd invoca el libro de la ciudad de Dios. Fíjense, aquí Boyd argumenta con base a ciudad de Dios. Yo cité dos y aquí cita otro más. Ciudad de Dios, capítulo 5, sección 9. La tercera bibliografía dice Quiridión, lo voy a poner como se entiende en inglés, tratando de imitar su fonética, porque en español sería Equiridión. Biblioteca de clásicos cristianos. Ha de ser aquí para nosotros biblioteca de autores cristianos. Aquí es Editorial Bailey. Editorial Bailey y H.P. Van Duren, Outler, Westminster Press, Filadelfia. Bueno, esto es Westminster. Se entiende que es una bibliografía reformada. Pero, por ejemplo, para el caso latinoamericano, pues está en la Biblioteca de Autores Cristianos y tal vez esta biblioteca sí está en la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una biblioteca católica aquí en México.
Esta biblioteca de autores cristianos tiene de varios, no solamente es de grandes teólogos católicos, sino también de teólogos evangélicos y de otros. Es muy grande esta biblioteca, recomiendo leerla. Ahora, 4 se refiere a la misma bibliografía, pero en la página 395. En la anterior era, creo que no pone la 7 y la 400, en la anterior, en la 3. Aquí en la 395, en la 4. En su mismo acto, esta es la referencia 5, en su mismo acto de ir en contra de la voluntad de Dios, dice Agustín, su voluntad es de ese modo cumplida, por eso no hubiera pasado sin que Él lo permitiera, y sin duda, su permiso no es sin haberlo querido, sino queriéndolo. Ahorita ya casi. Déjenme terminar esta lectura de bibliografía. En la 6, según Agustín, la víctima no debiera de atribuir sus sufrimientos a la voluntad de los hombres o de los ángeles o de ningún espíritu creado, sino más bien a la voluntad de Dios, o a su voluntad, aquí dice, entre comillas, entre paréntesis, Dios, que da poder a las voluntades. De nuevo cita al libro de la ciudad de Dios, 5.10. Tendría yo que leer aquí Ciudad de Dios, o sea, aquí tengo la bibliografía, pero quiero evitarme leer ahorita en este momento la bibliografía, solamente cito que esto cita Boyd. Dice 5.9. Quien quiera verificar sabrá a qué se refiere aquí con la Ciudad de Dios 5.9. Ya leí que se está leyendo para estarlo buscando en la bibliografía de la Ciudad de Dios. Me parece que también es por parte de la editorial BAC aquí en Latinoamérica. Y prosigue. Dice, aún la muerte prematura de un niño pequeño cumple con un propósito divino. Según Agustín, cuando los padres experimentan el sufrimiento y la muerte de su hijo, tan amado por ellos, él sugiere, Dios está disciplinando a los padres. Y de nuevo, está en el libre albedrío de la voluntad. Me imagino aquí en Bach, me parece que es en el Tratado de la Gracia y Providencia. Si no, lo checaré y se los pasaré. Voy a tratar de checar dónde está en los libros de la editorial Bach, pero ya dije que en dónde está. En libros de la Trinidad, me parece, y de la Providencia, no. Contra los académicos y el otro es, de la Gracia, los tratados de la Gracia, también de parte de San Agustín. Luego, si quieren, se los paso mejor la bibliografía. De nuevo, aquí, en donde cito aquí a Calvino, es en la bibliografía 7, y de nuevo, como dije, instituciones de la religión cristiana, nada más que aquí lo pone muy en latín. En la bibliografía 7 dice, Juan Calvino, instituciones de la religión cristiana. Aquí dice libros Desafío, Grand Rapids. Bueno, porque aquí debe ser bibliografía anglosajona, como el traductor lo pone, pero también hay incluso libros gratis de Juan Calvino, que se traduce por Cipriano de Valera. Los calvinistas te regalan el libro de repente si tú lo pides. También en ocasiones se vende, depende con qué fuente tú tomes para leer instituciones de la religión cristiana. La bibliografía 8, el hermano Lawrence, The Practice of the Presence of God, la práctica de la presencia de Dios, traducción por Juan G. Delany, Image, Garden City, New York, debe ser la bibliografía, Image, en Garden City, en New York, 1997. Hay mucha coma, pero aquí como que no sé de bibliografía, pero aquí no pone claro dónde, pero dice las páginas de los 95 a los 96 y las 100. En la bibliografía 9 dice, he puesto un asterisco del primer uso de términos o conceptos con los que puede no estar familiarizado el lector común, o que son únicos de la teodicea que se desarrolla en este libro. El lector encontrará en el glosario una breve definición del término o concepto de explicación de cómo encaja la teodicea trinitaria del conflicto, de cómo encaja en la teodicea trinitaria de conflicto. En pocas palabras, hasta la cita 9. Boyd está argumentando que en parte sí se tiene que tomar una especie de cosmovisión de designio o de diseño, pero en parte, pero no puede uno quedarse completamente con ello.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, con esto que está argumentando, me parece... déjame ver, hermano, no es Agustín, sí, que dice, es que el padre no debería de estar sufriendo por ello. Uno podría decir, si tú dices que todas las voluntades están sujetas a Dios, pensemos en el caso muy claro y muy debatible, muy polémico del aborto. Pero si todo está sujeto a Dios, la muerte de este feto, o bien digamos de un niño, no es niño, pero sí de este nonato abortado en el útero de su madre, cuando está buscando librarse de sus sufrimientos, si es que alguien ha podido ver un famoso video de imagen de ultrasonido de un aborto, de hecho se pone como conciencia para no abortar, se puede ver que el no nato está buscando luchar por sobrevivir en contra de la pinza que viene a cortarlo en pedazos. De hecho, ya cortándolo en pedazos, como que en su sufrimiento busca sobrevivir. Pero alguien podría decir, oye, es que entonces este sufrimiento pues está dentro del plan de Dios, está sujeto a su voluntad, porque Dios lo permitió. En parte, Dios quería ese aborto. Así que no te preocupes, no hay aborto, no hay pecado. Aquí es donde es lo que entra este asunto. Dios permite, Dios está de acuerdo, ese es el plan de Dios. ¿Por qué entonces nos dice que no debería? Los cristianos primitivos dicen, es que el aborto es un asesinato, no deberíamos de abortar. Nota, y lo digo con base del cristianismo primitivo. No pretendo ahorita entrar en el debate de si abortar o no abortar, porque soy de los que creen, aquí en mi particular punto de vista, que esto es una decisión personal. Pero como parte de esa decisión personal, soy de la convicción de la decisión personal en que el aborto a un niño, bueno, no un niño, porque todavía no es persona en este momento dicho, de este ser vivo, después de que él desarrolle su sistema nervioso, ya puede ser capaz de contener conciencia. Y como es capaz de ello, tiene funciones elementales de un ser vivo con sistema nervioso. Y el sistema nervioso de un ser humano es diferente a un sistema nervioso de un animal o bien de las nuevas especies quimeras que se ha podido fabricar por laboratorios chinos. Es muy diferente el sistema nervioso de un ser humano, de una persona, voy a decirlo como si fuera, digamos, de una manera muy científica, de un autómata finito no determinista, de transiciones cuánticas, vamos a decirlo de esa manera. Si no son cuánticas, por lo menos de transiciones de mecánica estadística, de transiciones biofísicas. Es diferente este autómata a otro tipo de autómatas. Y sí, lo voy a decir así tan abstracto y tan objetivo como se quiere. Como algunos incluso dicen, es que no estás matando a alguien. No, claro, no estás matando a eso. No estás matando a un ser humano. Estás simplemente haciendo un cortocircuito a un autómata finito no determinista de transiciones de probabilidad, de física, de mecánica estadística propias propias a lo que nosotros hemos definido como ser humano. Y eso, en otras palabras, estás matando. Sí, porque alguien dice, es que, a ver, dilo de una manera objetiva como si no tuviera sentimientos, ¿ok? Te lo digo de una manera como si no tuviera sentimientos. Cortocircuito a una red de un autómata finito no determinista, de transiciones, si no quieres cuánticas, de transiciones biofísicas, Eso es lo que estás haciendo. Y ese cortocircuito, puesto que creemos que la conciencia se aloja
En el sistema nervioso, pues estás quitando la conciencia de manera